Mi padre nos encerró en un refugio antinuclear. Tal vez nunca podamos salir. Mi nombre es Michael, y esta es la historia de cómo mi padre robó nuestra infancia y nos atrapó en una pesadilla que duró años. Todo comenzó cuando tenía 10 años. Mi hermana, Sara, tenía 8 en ese entonces. Éramos una familia normal y feliz que vivía en un tranquilo vecindario suburbano en Ohio. Mamá trabajaba como enfermera en el hospital local, y papá era ingeniero para un contratista de defensa. Al mirarlo ahora, me doy cuenta de que su trabajo probablemente fue lo que sembró las semillas de la paranoia en su mente. Todo cambió el día en que mamá murió. Fue algo repentino, un accidente de tráfico cuando regresaba a casa de un turno nocturno. Papá estaba destrozado. Todos lo estábamos. Pero mientras Sara y yo llorábamos abiertamente, papá se encerró en sí mismo. Empezó a pasar más y más tiempo en el sótano, saliendo solo para las comidas o para ir al trabajo. Cuando estaba con nosotros, se notaba distraído, siempre murmurando para sí mismo y garabateando en un cuaderno que llevaba a todas partes. Un mes después del funeral de mamá, papá nos sentó para una reunión familiar. Sus ojos brillaban con una chispa salvaje, febril, que nunca antes había visto. Niños, dijo, con la voz temblorosa de emoción contenida, he estado trabajando en algo importante. Algo que nos mantendrá a salvo. Sara y yo intercambiamos miradas confundidas. ¿A salvo de qué? Papá continuó. El mundo es un lugar peligroso. Hay amenazas por ahí que la mayoría de las personas ni siquiera puede imaginar. Pero yo he visto las señales. Sé lo que se viene. Siguió explicando, con detalles aterradores, sobre la guerra nuclear inminente que él estaba seguro de que estaba a la vuelta de la esquina. Hablaba de radiación, de la caída de la sociedad, del colapso total. A medida que hablaba, sus palabras se volvían más frenéticas, y sentí una fría sensación de terror asentarse en el fondo de mi estómago. Pero no se preocupen, dijo, su rostro transformándose en una sonrisa inquietante. Papá los va a proteger. He construido un refugio. Estaremos a salvo allí cuando caigan las bombas. Esa noche, nos mostró el refugio que había construido en secreto. El sótano había sido completamente transformado. Lo que antes era un espacio de almacenamiento desordenado ahora era un búnker fortificado. Las paredes estaban revestidas de concreto grueso, y se había instalado una puerta pesada, parecida a la de una bóveda, en la entrada. Dentro, el refugio estaba lleno de comida enlatada, barriles de agua, suministros médicos y todo tipo de equipo de supervivencia. Papá estaba tan orgulloso mientras nos daba el recorrido, señalando todas las características que había incorporado para mantenernos a salvo. Pero lo único que sentí fue una creciente sensación de incomodidad. Esto no era normal. Esto no estaba bien. Durante las siguientes semanas, la vida siguió relativamente normal. Papá seguía yendo al trabajo, y Sara y yo íbamos a la escuela. Pero cada noche, nos llevaba al refugio para hacer simulacros. Practicábamos sellar la puerta, ponernos las mascarillas antigas y racionar la comida. Nos hacía cuestionarios sin descanso sobre procedimientos de seguridad en caso de radiación y qué hacer en distintos escenarios de emergencia. Luego llegó la noche que lo cambió todo. Me despertó de golpe el estruendo de las sirenas de alerta aérea. Desorientado y aterrorizado, me levanté de la cama para encontrar a papá ya en mi habitación, sacudiéndome con brusquedad. «¿Está pasando?», gritó por encima del ruido. «Tenemos que ir al refugio ahora». Me arrastró por el pasillo, donde encontramos a Sara, con las lágrimas corriendo por su rostro mientras abrazaba su peluche favorito. Papá nos empujó escaleras abajo hasta el sótano. La puerta del refugio estaba abierta, bañada en el resplandor rojo y extraño de las luces de emergencia. «Rápido, adentro», nos urgió, empujándonos a través de la puerta. «No tenemos mucho tiempo». En cuanto estuvimos dentro, papá cerró la puerta con un golpe. Los pesados candados se engancharon con una serie de ruidos metálicos que sonaron como la sentencia de muerte en mis oídos juveniles. Las sirenas estaban ahora amortiguadas, pero aún se oían a través de las gruesas paredes. «Está bien», dijo papá, abrazándonos fuerte. «Estamos a salvo ahora. Todo va a estar bien». Pero no estaba bien. Nada volvería a estar bien. Pasaron las horas, y las sirenas finalmente se apagaron. Esperamos, acurrucados juntos en una de las camas literas que papá había instalado. Él seguía mirando su reloj y un contador Geiger que había montado en la pared, murmurando sobre los niveles de radiación y los patrones de caída. Los días se convirtieron en semanas, y aún así, papá se negó a dejarnos salir del refugio. Decía que no era seguro, que la radiación afuera nos mataría en minutos. Sara y yo suplicamos para poder salir, para ver qué había pasado, para encontrar a nuestros amigos y vecinos. Pero papá se mantenía firme. «No queda nada allá afuera», decía, con los ojos desorbitados y fuera de foco. «Todos se han ido. Nosotros somos los afortunados. Sobrevivimos».
Al principio, le creímos. Éramos jóvenes y teníamos miedo, y él era nuestro padre. ¿Por qué nos mentiría? Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a surgir dudas. La pequeña televisión y la radio del refugio no captaban más que estática, lo que papá decía que era debido al EMP de las explosiones nucleares. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, cuando creía que estábamos dormidos, lo pillaba trasteando con los diales, con una expresión de frustración y confusión en su rostro. Caímos en una rutina monótona. Papá nos educaba en casa usando libros viejos que había acumulado. Hacíamos ejercicios en el pequeño espacio para mantenernos saludables. Racionábamos la comida cuidadosamente, con papá siempre recordándonos que podríamos tener que quedarnos en el refugio durante años. Lo peor era el aislamiento. El refugio se sentía más como una prisión con cada día que pasaba. El aire reciclado estaba estancado y era opresivo. La iluminación artificial me causaba dolores de cabeza constantes. Y el silencio, ese horrible y sofocante silencio, solo era roto por el zumbido de los sistemas de filtración de aire y nuestras propias voces. Sara fue la que más lo sufrió. Tenía solo 8 años cuando entramos al refugio, y a medida que pasaban los meses, vi cómo la luz en sus ojos se apagaba lentamente. Dejó de jugar con sus juguetes, dejó de reírse de mis bromas. Pasaba horas solo mirando las paredes de concreto, perdida en su propio mundo. Intenté mantenerme fuerte por ella, pero era difícil. Extrañaba el sol, el viento, la sensación de la hierba bajo mis pies. Extrañaba a mis amigos, mi escuela, la vida que habíamos dejado atrás. Pero cada vez que mencionaba la posibilidad de salir, papá estallaba en furia. ¿Quieres morir?, gritaba, con la saliva saliendo de su boca. ¿Quieres que la radiación derrita tus entrañas? ¿Ver cómo tu piel se cae a pedazos? ¿Eso es lo que quieres? Su rabia era aterradora, y entonces aprendimos a dejar de preguntar. Nos convertimos en sombras calladas y obedientes de lo que alguna vez fuimos, simplemente cumpliendo con los movimientos de nuestra existencia subterránea. A medida que nuestro tiempo en el refugio se extendía de meses a años, comencé a notar cambios en papá. Su paranoia, que ya era intensa, parecía empeorar. Pasaba horas hojeando sus cuadernos, murmurando sobre teorías conspirativas y amenazas ocultas. A veces, me despertaba en la noche y lo encontraba de pie junto a nuestras camas, simplemente observándonos dormir con una expresión inexpresiva en su rostro. Se obsesionó con conservar nuestros recursos, implementando un racionamiento cada vez más estricto. Nuestras comidas se redujeron a porciones míseras que nos dejaban constantemente hambrientos. Decía que era necesario, que teníamos que prepararnos para la posibilidad de quedarnos en el refugio durante décadas. Pero había inconsistencias que no podía ignorar. A veces, notaba que las etiquetas de nuestras latas de comida eran más nuevas de lo que deberían haber sido, dado cuánto tiempo supuestamente habíamos estado en el refugio. Y una vez, juraría haber escuchado ruidos distantes de tráfico mientras papá estaba en la ducha, sonidos que deberían haber sido imposibles si el mundo de arriba hubiera sido destruido. Poco a poco, una terrible sospecha comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si nunca hubo una guerra nuclear? ¿Y si papá se lo había inventado todo? El pensamiento era casi demasiado horrible para contemplarlo, pero una vez que echó raíces, no pude deshacerme de él. Comencé a observar a papá más de cerca, buscando cualquier error o señal que pudiera confirmar mis sospechas. Y luego, una noche, vi algo que cambió todo. Era tarde, ya pasaba la hora en que Sara y yo deberíamos estar dormidos. Me había despertado con sed y estaba a punto de tomar un poco de agua cuando escuché el inconfundible sonido de la puerta del refugio abriéndose. Asomándome por la esquina, vi a papá deslizándose hacia el sótano, una bolsa de lona colgada sobre su hombro. Con el corazón latiendo con fuerza, me deslicé tras él. Llegué a la puerta del refugio justo cuando se estaba cerrando y logré meter mi pie para evitar que se sellara completamente. A través de la rendija, vi a papá subiendo las escaleras del sótano. Por un momento, me quedé congelado, sin saber qué hacer. Luego, reuniendo todo mi valor, abrí la puerta con cuidado y lo seguí. El sótano estaba oscuro y húmedo, lleno de sombras que parecían alcanzarme con dedos que se alargaban. Casi había olvidado cómo era después de tantos años en el refugio. Cuidadosamente, subí las escaleras, mi corazón retumbando tan fuerte que estaba seguro de que papá lo escucharía. En la cima de las escaleras, dudé. La puerta de la casa principal estaba entreabierta, y a través de ella, pude escuchar sonidos amortiguados, sonidos cotidianos que no deberían existir en un mundo post-apocalíptico. El zumbido de un refrigerador. El ladrido lejano de un perro. El suave susurro del viento entre los árboles. Temblando, empujé la puerta y entré en la cocina de mi hogar de la infancia. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, iluminando una escena que era a la vez dolorosamente familiar y completamente impactante. Todo estaba normal. Platos limpios en la rejilla junto al fregadero. Un calendario en la pared con el año actual, años después de que entráramos al refugio.
Un tazón de fruta fresca sobre la encimera. El mundo no había terminado. Había seguido adelante sin nosotros, ajeno a nuestra prisión subterránea. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse, y el pánico me invadió. Papá volvería en cualquier momento. Tan silenciosamente como pude, corrí de regreso al sótano y al refugio, cerrando la puerta tras de mí justo cuando escuché sus pasos en las escaleras de arriba. Me tiré en mi cama, con la mente dando vueltas por lo que había descubierto. La verdad era de alguna manera peor que cualquier apocalipsis nuclear. Nuestro propio padre nos había estado mintiendo durante años, manteniéndonos atrapados en este infierno subterráneo por razones que no podía empezar a entender. Mientras yacía allí en la oscuridad, escuchando a papá reingresar al refugio, supe que todo había cambiado. La verdad estaba ahí fuera, justo al otro lado de esa puerta de acero. Y de alguna manera, encontraría la forma de sacar a Sara y a mí de allí. Pero lo que no sabía era que mi descubrimiento a medianoche no era más que el principio. Los verdaderos horrores y la lucha por nuestra libertad aún estaban por llegar. Esa noche el sueño me evadió. Permanecí despierto, con la mente a 1000 por hora, procesando las implicaciones de lo que había visto. El mundo de arriba estaba vivo, prosperando, completamente ajeno a nuestra pesadilla subterránea. Cada crujido y gemido del refugio ahora parecía burlarse de mí, un recordatorio constante de la mentira que habíamos estado viviendo. A medida que el amanecer artificial rompió en nuestra prisión sin ventanas, vi a papá seguir su rutina matutina habitual. Revisó los niveles de radiación inexistentes, inspeccionó nuestros suministros menguantes y preparó nuestras miserables raciones de desayuno. Todo era una actuación cuidadosamente orquestada, me di cuenta ahora. ¿Pero con qué propósito? ¿Qué podía llevar a un hombre a encerrar a sus propios hijos y engañarlos tan completamente? Luchaba por actuar con normalidad, aterrorizado de que papá pudiera percatarse del cambio en mí. Sara, mi dulce e inocente Sara, seguía ajena a todo. La vi mirando con disgusto disimulado los huevos deshidratados en su plato, y mi corazón se partió. ¿Cuánto de su niñez le había sido robada? ¿Cuánto de la mía? Michael, la voz áspera de papá me sacó de mi ensueño. Estás muy callado esta mañana. ¿Todo bien, hijo? Forcé una sonrisa, esperando que no se viera tan falsa como me sentía. Sí, papá. Solo estoy cansado, supongo. Él me observó por un momento, entrecerrando los ojos ligeramente. ¿Había imaginado ese destello de sospecha que cruzó su rostro? Bueno, espabila. Hoy tenemos mucho por hacer. Quiero hacer una revisión completa de los sistemas de los filtros de aire. El día pasó lentamente, cada minuto una eternidad. Seguía con nuestra rutina diaria, mientras mi mente trabajaba frenéticamente para procesar todo lo que sabía y planear nuestra fuga. Pero pronto quedó clara la dura realidad de nuestra situación. Papá tenía todas las cartas. Él controlaba la comida, el agua, el mismo aire que respirábamos. Y lo más crucial, controlaba la puerta. Esa noche, después de que papá se durmiera, cuidadosamente desperté a Sara. Sus ojos, aún pesados por el sueño, se agrandaron en confusión cuando le hice un gesto con el dedo en los labios, pidiéndole silencio. Silenciosamente, la llevé hasta el rincón más alejado del refugio, lo más lejos posible de la cama de papá. Sara, susurré, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Tengo que decirte algo importante. Pero tienes que prometerme que vas a quedarte tranquila y en silencio, ¿de acuerdo? Ella asintió, con el miedo y la curiosidad luchando en su expresión. Respiré hondo y le conté todo. Sobre cómo había salido del refugio, sobre el mundo intacto que había visto arriba. Con cada palabra, vi cómo el color se desvanecía de su rostro. Pero eso es imposible, tartamudeó, su voz apenas audible. Papá dijo, la radiación. Ya sé lo que papá dijo, la interrumpí suavemente. Pero nos ha mentido, Sara. No sé por qué, pero nos ha estado mintiendo todo este tiempo. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, y la abracé con fuerza. ¿Qué vamos a hacer?, sollozó en mi hombro. Vamos a salir de aquí, prometí, tratando de sonar más confiado de lo que realmente me sentía. No sé cómo aún, pero lo haremos. Solo tenemos que ser pacientes y esperar el momento adecuado. Lo que no sabía era cuánto tiempo duraría esa espera, ni lo alto que sería el costo de nuestra libertad. Las siguientes semanas fueron una tortura especial. Cada momento se sentía como caminar sobre la cuerda floja. Seguíamos nuestras rutinas diarias, fingiendo que todo estaba normal, mientras observábamos a papá en busca de cualquier oportunidad para escapar. Pero él estaba vigilante, casi obsesivamente. La puerta del refugio seguía firmemente cerrada, con la llave siempre colgada de una cadena alrededor de su cuello. Sara luchaba por mantener la fachada. A menudo la pillaba mirando la puerta con anhelo o apartándose del toque de papá. Más de una vez tuve que distraerlo cuando sus ojos se llenaban de lágrimas sin razón aparente. En cuanto a mí, me sumergí en aprender todo lo que pudiera sobre los sistemas del refugio.
Me ofrecí para ayudar a papá con las tareas de mantenimiento, memorizando cada tubería, cable y ventilación. Pensé que el conocimiento sería nuestra mejor arma cuando llegara el momento de actuar. Fue durante una de estas sesiones de mantenimiento que hice un descubrimiento escalofriante. Estábamos comprobando la integridad de las paredes exteriores del refugio cuando noté algo extraño, una pequeña sección que sonaba hueca al golpearla. Papá me apartó rápidamente, alegando que era solo una peculiaridad de la construcción, pero yo sabía que no era así. Esa noche, mientras los demás dormían, examiné cuidadosamente la pared. Me tomó horas de una búsqueda meticulosa, pero finalmente, lo encontré, un panel oculto, disfrazado de manera astuta. Mis manos temblaban mientras lograba abrirlo. Lo que encontré dentro me heló la sangre. Pilas de periódicos, con fechas que abarcaban los años que habíamos estado bajo tierra. Correos electrónicos impresos del trabajo de papá, preguntando sobre su prolongado permiso por emergencia familiar. Y lo más condenatorio de todo, un pequeño diario lleno de las frenéticas anotaciones de papá. No tuve tiempo de leerlo todo, pero lo que alcancé a ver pintaba el retrato de un hombre que se deslizaba hacia la paranoia delirante. Papá escribía sobre protegernos de un mundo que él veía como irremediablemente corrupto y peligroso. Se convenció de que mantenernos en el refugio era la única forma de garantizar nuestra seguridad y pureza. Mientras reemplazaba todo cuidadosamente y sellaba el panel, un nuevo miedo me envolvió. No solo estábamos tratando con un mentiroso o un secuestrador. Estábamos atrapados bajo tierra con un hombre loco. A la mañana siguiente, papá anunció una nueva adición a nuestra rutina diaria, las duchas de descontaminación. Afirmaba que era una medida extra contra la radiación, pero el brillo en sus ojos decía otra cosa. Estaba reforzando su control, añadiendo otra capa a su elaborado juego de fantasía. Las duchas eran frías e incómodas, pero lo que más dolía era la violación de nuestra privacidad. Papá insistió en supervisarlas, para asegurarse de que estuviéramos bien limpiados. Vi cómo su mirada se alargaba sobre Sara, y algo oscuro y furioso se desató en mi pecho. Teníamos que salir de allí, y pronto. La oportunidad llegó con una falla en el sistema de filtración de agua. Papá tuvo que recurrir a su reserva secreta de suministros para conseguir piezas de repuesto. Era un riesgo, pero tal vez era nuestra única oportunidad. Sara, susurré con urgencia tan pronto como papá salió de la sala principal. ¿Recuerdas lo que te enseñé sobre el mecanismo de la puerta? Ella asintió, su rostro pálido pero decidido. Bien. Cuando te dé la señal, tienes que correr hacia el panel de control e ingresar el código de desbloqueo de emergencia. ¿Puedes hacerlo? Otro asentimiento. Perfecto. Yo voy a crear una distracción. No importa lo que pase, no importa lo que escuches, no pares hasta que esa puerta se abra. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, susurró, su voz firme a pesar del miedo que brillaba en sus ojos. Respiré hondo y me armé de valor. Nunca antes había herido deliberadamente a nadie, menos aún a mi propio padre. Pero cuando pensaba en los ojos atormentados de Sara, en los años que nos habían robado, supe que no tenía opción. Esperé hasta escuchar los pasos de papá acercándose y entonces puse en marcha el plan. Tiré con fuerza de uno de los tubos de agua que había aflojado en secreto, dejando escapar un grito de sorpresa mientras el agua se derramaba por todas partes. Papá corrió hacia mí, y en el caos que siguió, hice mi movimiento. Cuando él se agachó a examinar el tubo roto, le bajé la llave inglesa con fuerza en la parte posterior de su cabeza. Se desplomó en el suelo, con una expresión de traición y sorpresa en su rostro mientras perdía el conocimiento. Luchando contra la oleada de náuseas y culpa, grité a Sara, ahora. Hazlo ahora. Ella saltó hacia el panel de control, sus pequeños dedos volando sobre los botones. Oí el sonido bendito de los cerrojos desenganchándose, y luego la puerta se abrió de golpe. Vamos. Tomé la mano de Sara y corrimos, nuestros pies descalzos haciendo un ruido sordo sobre el concreto frío del piso del sótano. Subimos las escaleras, atravesamos la cocina que todavía se veía tan surrealista en su normalidad, y finalmente salimos por la puerta principal. El mundo exterior nos golpeó como un puño físico. El sol, mucho más brillante de lo que recordábamos, nos cegaba. El viento, llevando mil aromas que casi habíamos olvidado, nos tumbó casi de golpe. Por un momento, nos quedamos congelados en el porche, abrumados por sensaciones que nos habían sido robadas. Entonces lo escuchamos, un gruñido desde dentro de la casa. Papá estaba despertando. El pánico nos dio velocidad. Tomados de la mano, corrimos por la calle, ignorando las miradas sorprendidas de los vecinos que ya no reconocíamos. Corrimos hasta que los pulmones nos ardieron y las piernas amenazaron con rendirse, impulsados por los sonidos de la persecución, reales o imaginados. Finalmente, nos desplomamos en un parque varias cuadras más allá, jadeando por aire. A medida que la adrenalina se desvanecía, la realidad de nuestra situación comenzó a hundirse. Estábamos libres, sí,
pero también estábamos solos, confundidos y terriblemente vulnerables en un mundo que había seguido su curso sin nosotros. Sara estalló en lágrimas, los acontecimientos del día finalmente desbordándola. La abracé con fuerza, mis propios ojos ardían mientras susurraba palabras sin sentido y acariciaba su cabello. Está bien, le dije, tratando de convencerme a mí mismo tanto como a ella. Ya estamos fuera. Ahora estamos a salvo. Pero incluso cuando las palabras salieron de mi boca, supe que no eran ciertas. Papá aún estaba allá afuera, y no tenía dudas de que vendría a buscarnos. Y más allá de eso, ¿cómo íbamos a reintegrarnos en una sociedad que apenas recordábamos? ¿Cómo podríamos explicar dónde habíamos estado, qué nos había sucedido? Mientras el sol comenzaba a ponerse en nuestro primer día de libertad, me di cuenta con el corazón hundido que nuestra pesadilla no había terminado. De muchas maneras, apenas comenzaba. El mundo en el que emergimos no era nada como el yermo post-apocalíptico que papá nos había descrito. No había montones de escombros, ni tierra quemada por la radiación, ni bandas de sobrevivientes desesperados. En cambio, nos encontramos en un típico vecindario suburbano, intacto, excepto por el paso del tiempo. Las casas estaban en pie, sus ventanas brillando bajo la luz del sol que se desvanecía. Los jardines perfectamente recortados se extendían ante nosotros, el olor a césped recién cortado casi insoportable después de años de aire reciclado. A lo lejos, podíamos escuchar los sonidos familiares de la vida moderna, autos circulando por las calles, el murmullo de un televisor proveniente de una ventana abierta, un perro ladrando a alguna perturbación invisible. Era desconcertantemente, aterradoramente normal. Mientras avanzábamos por este paisaje alienígena y familiar a la vez, el peso total del engaño de papá nos cayó encima. No había habido guerra nuclear. Ninguna catástrofe mundial. No había razón para habernos mantenido encerrados todos esos años. La revelación era casi insoportable. El apretón de Sara sobre mi mano se apretó. Michael, susurró, con la voz temblorosa, ¿por qué papá nos mentiría así? No tenía respuesta para ella. La magnitud de lo que nos habían hecho estaba más allá de mi comprensión. ¿Cómo podría un padre encarcelar voluntariamente a sus propios hijos, robándoles años de sus vidas? El hombre que creí conocer parecía desmoronarse, dejando atrás a un extraño cuyas motivaciones no podía entender. Recorrimos el vecindario, sobresaltándonos con cada coche que pasaba, cada persona que veíamos a lo lejos. Para ellos, debíamos parecer criaturas salvajes, descalzos, con los ojos bien abiertos, vestidos con la ropa sencilla y utilitaria que usábamos en el refugio. Varias veces vi cómo se asomaban las cortinas mientras los vecinos curiosos nos observaban. Cuando cayó la noche, la temperatura bajó, y me di cuenta de que teníamos que encontrar refugio. La ironía del pensamiento no me pasó desapercibida. Después de años de estar atrapados bajo tierra, ahora estábamos buscando desesperadamente un techo sobre nuestras cabezas. Creo saber a dónde podemos ir, le dije a Sara, un vestigio de un recuerdo tirando de mí. ¿Te acuerdas de la señora Callahan, la amiga de mamá del hospital? El ceño de Sara se frunció mientras trataba de recordar. ¿La señora amable con los gatos? Así es, dije, aliviado de que al menos algunos de nuestros recuerdos de antes se mantuvieran intactos. Vivía a unas cuadras de aquí. Si sigue ahí. Era una apuesta arriesgada, pero era todo lo que teníamos. Nos dirigimos por las calles que se oscurecían, cada sombra parecía esconder una amenaza. Más de una vez, estuve seguro de escuchar pasos detrás de nosotros, solo para girar y no encontrar nada. Finalmente, llegamos a una pequeña casa bien cuidada, con una luz en el porche que brillaba cálidamente. La placa con el nombre en la puerta decía Callahan, y sentí un impulso de esperanza. Respirando hondo, toqué el timbre. Pasaron largos momentos. Estaba a punto de tocar de nuevo cuando la puerta crujió al abrirse, revelando a una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño suelto. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver nuestra apariencia. Por Dios, exhaló. ¿Michael? ¿Sara? ¿Eres tú de verdad? Antes de que pudiera responder, nos había arrastrado hacia la casa y nos envolvía en un fuerte abrazo. El aroma familiar de su perfume, el mismo que usaba años atrás, me hizo llorar. Pensamos que estaban muertos, dijo la señora Callahan, con la voz ahogada por la emoción. Tu padre dijo que había habido un accidente, que todos habían muerto. Mientras nos guiaba hacia la sala, dándonos mantas y promesas de chocolate caliente, la magnitud de las mentiras de papá comenzó a desmoronarse. No había habido accidente, ni tragedia que explicara nuestra desaparición. Solo un hombre cayendo en la locura y los 2 niños que arrastró con él. La señora Callahan nos escuchó horrorizada mientras le contábamos nuestros años en el refugio. Su rostro palideció al describir las duchas de descontaminación y el comportamiento cada vez más errático de nuestro padre. Tenemos que llamar a la policía, dijo, alcanzando su teléfono. Ese hombre debe estar tras las rejas por lo que les ha hecho.
Pero, incluso mientras marcaba, una sensación fría de terror se apoderó de mi estómago. Algo no estaba bien. La sensación de estar siendo observado, que me había perseguido desde nuestra fuga, se intensificó. Y entonces, con un golpe de terror, me di cuenta de lo que me estaba inquietando. La casa estaba demasiado silenciosa. ¿Dónde estaban los gatos de la señora Callahan? Como si respondiera a mi pregunta no pronunciada, una tabla del piso crujió detrás de nosotros. Nos giramos rápidamente para ver una figura parada en la puerta, iluminada por la luz del pasillo. Mi corazón se detuvo al reconocer la silueta familiar. «Papá», susurró Sara, encogiéndose contra mí. Él dio un paso al frente, y vi que sostenía algo, el tubo de metal con el que lo golpeé durante nuestra fuga. Sus ojos, cuando se encontraron con los míos, estaban fríos y vacíos. «Estoy muy decepcionado de ti, Michael», dijo, su voz demasiado calmada. «Pensé que te había criado mejor que esto. ¿No te enseñé sobre los peligros del mundo exterior?» La señora Callahan se puso frente a nosotros, con el teléfono aún en la mano. «Ion, ¿qué has hecho?» «Estos niños. Son mis niños», gruñó papá, despojándose de toda calma. «Y haré lo que sea necesario para protegerlos. Incluso de ellos mismos». Avanzó hacia nosotros, el tubo levantado de forma amenazante. La señora Callahan se mantuvo firme, pero pude ver cómo temblaba. «Corre», nos susurró. «Yo lo detendré. Corre». Todo sucedió tan rápido después de eso. Papá saltó hacia adelante. Se escuchó un golpe nauseabundo, y la señora Callahan se desplomó al suelo. Sara gritó. Y luego, corríamos nuevamente, por la puerta trasera, hacia la oscuridad. Detrás de nosotros, podía escuchar los pesados pasos de papá y su voz, antes tan reconfortante, ahora retorcida por la locura. «Niños. Vuelvan. No es seguro allá afuera». Pero ahora sabíamos la verdad. Lo único que no era seguro era el hombre al que una vez llamamos padre. Mientras huíamos en la oscuridad, sorteando casas y saltando cercas, una nueva determinación llenó mi ser. Ya estábamos fuera. Sabíamos la verdad. Y no importaba lo que costara, iba a asegurarme de que nos mantuviéramos libres. Pero la libertad, rápidamente me di cuenta, venía con su propio conjunto de desafíos. Y la noche aún no había terminado. Las siguientes horas fueron un borrón de miedo y adrenalina. Sara y yo corrimos hasta que los pulmones nos ardieron y las piernas nos parecieron ceder en cualquier momento. Cada sonido nos hacía saltar, cada sombra parecía esconder la figura acechante de papá. Pero de alguna manera, logramos evadirlo. Al amanecer, nos encontramos en un pequeño parque en las afueras de la ciudad. Exhaustos y sin saber a dónde ir, nos acurrucamos juntos en un banco, observando cómo el mundo despertaba a nuestro alrededor. La gente corría, los perros ladraban a lo lejos, y el aroma del café recién hecho flotaba desde un café cercano. Todo era tan bellamente, dolorosamente normal. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sara, su voz pequeña y asustada. Antes de que pudiera responder, un coche de policía se detuvo junto al parque. 2 oficiales se bajaron, sus ojos escaneando el área antes de posarse sobre nosotros. Mi corazón aceleró, pero me forcé a mantener la calma. Esto era lo que necesitábamos, ayuda de las autoridades. Mientras los oficiales se acercaban, vi cómo el reconocimiento apareció en sus ojos. Nos estaban buscando. Lo que siguió fue un torbellino de actividad. Nos llevaron a la estación de policía, donde detectives de voz suave nos hicieron preguntas sobre nuestro tiempo en el refugio. Llamaron a trabajadores sociales. Y todo el tiempo, la búsqueda de nuestro padre se intensificó. Lo encontraron 3 días después, atrincherado en un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. No se entregó sin luchar. Al final, se necesitó un equipo de negociadores y una unidad SWAT para arrestarlo. El hombre que arrestaron era apenas una sombra del padre que conocíamos. Con los ojos desorbitados y delirando sobre proteger a sus hijos del mundo corrompido, parecía más un monstruo que un hombre. El juicio fue una sensación mediática. Nuestra historia cautivó a la nación, desatando debates sobre la salud mental, los derechos de los padres y los efectos a largo plazo del aislamiento. Se trajeron expertos para explicar el descenso de nuestro padre hacia la paranoia. Algunos lo pintaron como una víctima de su propia mente, mientras que otros lo condenaron como un monstruo. Para Sara y para mí, fue un proceso doloroso revivir nuestro trauma ante el ojo público. Pero también fue catártico. Cada testimonio, cada pieza de evidencia presentada, ayudó a desmantelar la falsa realidad que nuestro padre había construido a nuestro alrededor. Al final, fue encontrado culpable de múltiples cargos y condenado a cadena perpetua. Mientras lo llevaban, nos miró una última vez. «Solo quería mantenerlos a salvo», dijo, su voz quebrándose. Fue la última vez que lo vimos. Los años que siguieron fueron desafiantes.
Sara y yo teníamos mucho que ponernos al día, años de educación, desarrollo social y experiencias de vida que nos habían sido robadas. Pasamos por terapia intensiva, aprendiendo a procesar nuestro trauma y ajustarnos a la vida en el mundo real. No fue fácil. Hubo pesadillas, ataques de pánico y momentos en los que el mundo exterior nos parecía demasiado grande, demasiado abrumador. Cosas simples que otros daban por sentadas, como ir a un centro comercial lleno de gente o ver fuegos artificiales el 4 de julio, podían desencadenar una intensa ansiedad en nosotros. Pero, lentamente, dolorosamente, comenzamos a sanar. Aprendimos a confiar nuevamente, a formar relaciones con los demás. Descubrimos las alegrías de las libertades simples, la sensación de la lluvia en nuestra piel, el sabor de la fruta fresca, el simple placer de elegir qué ponernos cada día. Sara se entregó a sus estudios, poniéndose al día con un apetito voraz por el conocimiento. Ahora está en la universidad, estudiando psicología con un enfoque en trauma y recuperación. Quiere ayudar a otros que hayan pasado por experiencias similares. En cuanto a mí, encontré consuelo en la escritura. Poner nuestra historia en papel fue aterrador al principio, pero se convirtió en una forma de exorcizar a los demonios de nuestro pasado. ¿Este relato que estás leyendo ahora? Es parte de ese proceso. Pero incluso ahora, años después, hay momentos en los que los viejos temores vuelven. A veces me despierto en medio de la noche, convencido de que estoy de vuelta en esa prisión subterránea. En esos momentos, tengo que recordarme a mí mismo que ya se acabó, que estamos a salvo ahora. Sin embargo, una parte de mí se pregunta si alguna vez seremos realmente libres. El refugio pudo haber sido un lugar físico, pero sus paredes aún existen en nuestras mentes. Lo llevamos con nosotros, un refugio secreto construido con recuerdos y trauma. Y a veces, en mis momentos más oscuros, me sorprendo a mí mismo revisando las cerraduras de las puertas, escaneando el horizonte en busca de nubes de hongos que nunca llegarán. Porque la verdad más aterradora que he aprendido es esta: la verdadera consecuencia no es la radiación ni el invierno nuclear. Es el impacto duradero de la traición de un padre, la vida media del trauma que persiste mucho después de que el peligro haya pasado. Y eso, temo, puede que nunca se desintegre por completo. Así que si estás leyendo esto, recuerda, las mentiras más peligrosas no siempre son las que nos dicen los demás. A veces, son las que nos decimos a nosotros mismos para sentirnos a salvo. Cuestiona todo, valora tu libertad y nunca des por sentados los simples placeres de la vida. Porque nunca sabes cuándo alguien podría intentar encerrarlos.